espíritu correcto, Señor, para recibir con mansedumbre, Señor, la palabra según la propia escritura por medio del cual podemos ser salvos. Te pido por favor que tú atrapes, Señor, nuestra mente y la lleves cautiva a la obediencia de Jesucristo. Te ruego por favor que tú pongas paz en nuestros corazones, aún después de haber conversado, Señor, estas cosas necesarias que tuvimos que conversar, pero te pido tú nos traigas de regreso al orden, Señor, oh Dios, y también, Señor, oh Dios, a la bendición que tú quieres derramar sobre nuestra vida. En tu nombre, Señor, amén y amén. Los niños van a salir, gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Los niños van a salir. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ese es el título del tema. Quizás algunos de los hermanos que están allá a la izquierda quieran venir para el centro del templo. Lo dejamos en libertad de acercarse, ¿verdad? Y si no, pues, amén. Está bien así. Gracias, Rosy. Gracias. Yo titulé este tema Las batallas de las revelaciones entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Yo quiero dedicar, hermano, unos minutos, porque siempre que el viernes ministro trato de hablar de el último tiempo, trato de hablar de la última hora del último tiempo. A veces los temas yo siento que me salen como así un poquito que asustan, pero es lo que está en la palabra de Dios. Y yo creo que una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer es, como ministro, tocar la trompeta y avisar. Este es un tiempo de mucha tiniebla. Usted me está oyendo, hermano, de mucha tiniebla. Si no, Jesucristo no diría que deberíamos de resplandecer como luminarias en medio de este mundo. Este es un cosmo. Estamos hablando así, la palabra mundo en el original griego es un cosmo lleno, habitado de razas caídas. Algunas están en prisiones, pero otras están libres y están sueltas, incluyendo espíritus inmundos, demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo dijo, no tenemos lucha únicamente contra carne y sangre, sino que también tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en regiones celestes. Hoy estaba pensando, fíjese, hermano, que una de las cosas en las que estaba meditando, si los cristianos logran, los hijos de Dios logran ganar la batalla contra la carne, porque lo primero que dice Pablo es, acuérdense que en el orden en el que fue escrito es en el orden en que nosotros tenemos ese enfrentamiento. Fíjense, batallar con la carne es cosa seria. Inclusive déjeme compartir algo que en días pasados dije y me gustaría recordar. El diablo, al diablo nunca Dios le deja usar su poder contra nosotros. Si el diablo usara su poder contra nosotros, ninguno de nosotros podríamos estar en pie. Cuando Dios le permitió a Satanás tocar a Job, le dijo, lo único que no puedes hacer es tocar su alma. Lo que usa el diablo de nosotros es precisamente la concupiscencia de la carne. De ahí es de lo que él se aprovecha, de las rebeliones de la carne. De ahí es de lo que él se aprovecha, de las inmundicias de la carne. Dios lo único que le permite a él usar de nosotros es la carnalidad. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros somos tentados, no podemos decir que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie, sino que la Biblia dice que nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, y esa palabra en el original griego significa los deseos desmedidos de la carne, los deseos incontrolables de la carne. Por eso hasta comer en exceso
es un deseo incontrolable, se llama gula y es pecado. Y no quiero que usted se ofenda por lo que yo voy a decir, pero la Biblia dice que sentado Judas comiendo a la mesa con el Señor Jesús, cuando le metió la mordida al bocado, dice la palabra de Dios, que por ahí entró Satanás. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, hoy escudriñando, hoy estaba acompañando a mi hija, a Arelis, en el turno de su baby, y yo estaba afuera, estaba sentado y estaba orando al Señor y estaba meditando en el Señor acerca de esta palabra. Me quedé un rato ahí y cerré mis ojos y le diga al Señor: Señor, por favor, háblame de qué quieres que le comparta o le hable a la iglesia esta noche. Y el Señor me habló de estos versículos que quiero mostrarle. Entonces, quiero que vean unos minutos. Es que el martes estuve hablando del vino que desintoxica, que es la llenura del Espíritu Santo, que quiebra el poder intoxicador del vino de Babilonia. Entonces, Oseas 4:11 dice la prostitución. Tiene que haber una combinación aquí. La prostitución es, en el original hebreo, eso es la infidelidad, la idolatría, la rebeldía, la fornicación. Entonces, la prostitución, el vino y el mosto, dice la Biblia, quitan el juicio, quitan la cordura. Me gustaría, por favor, que usted se diera cuenta unos minutos aquí, que estamos tocando un borde muy fino, porque siempre que hablamos de vino o hablamos de mosto, vino nuevo, hablamos de gozo. Pero si usted se da cuenta, este es un falso gozo. Este no es el gozo de Dios, porque antes de que se manifieste este gozo, la Biblia dice que hay una prostitución, o sea, hay infidelidades, hay idolatría, hay rebeldía. Entonces, este vino y este mosto, dice la palabra del Señor, que es un falso gozo, no viene como resultado de una presencia de Dios, sino de un poder que corrompió. Ahora, dice la palabra del Señor, quitan la cordura, quitan el entendimiento, quitan el pensamiento, quita, dice la palabra del Señor, la sabiduría, la voluntad, la combinación de estas tres cosas. Y entonces Oseas 4:12 dice: mi pueblo le pregunta al leño y su bastón le hace revelaciones. Entonces, cuando leí este versículo dije: impresionante. Pero estamos hablando de hace quizás unos 3.500 años atrás, y la Biblia dice que Israel tomó para sí un leño y luego también lo hizo un bastón, y la Biblia dice que ese bastón le hacía revelaciones. O sea, vengamos aquí un minuto al título del tema: las batallas de las revelaciones entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Cuando yo leí esto, lo primero que me vino en la mente es: toda revelación no es de Dios. Es más, leí hace unos días que si la revelación que supuestamente tú y yo decimos tener ya está en la Biblia, entonces la revelación no es nuestra. La revelación ¿de quién es, por favor? De Dios. Entonces, en el último, eso es lo que da lugar a que se levanten falsos profetas, falsos apóstoles, porque vienen con una única revelación que nadie más tiene, y eso los hace a ellos no solo una secta, sino que los hace a ellos mentirosos, los expone. Entonces dice la palabra del Señor, eso es lo que dice la palabra: mi pueblo pregunta al leño y su bastón le hace revelaciones. Ay, Señor. Pero entonces vea por qué. Dice la Biblia: porque el Espíritu
porque el espíritu de fornicación le ha descarriado. Es un espíritu. Aquí ya, ok, aquí no se está hablando de una fornicación literal, sino que es un pecado de infidelidad, de idolatría, según la Biblia, y de rebeldía contra Dios. Entonces, eso hace que para Dios sea una fornicación. Ahora, porque el espíritu de fornicación, le puse la palabra espíritu, hermano, porque en el original hebreo, esa palabra, así como se describe, como usted lo ve, es un espíritu de regiones celestes. Y luego dice las escrituras, es un espíritu de seres racionales, pero que producen locura. Y dice la palabra del Señor que tienen, que dice aquí, por favor, hermano, que tienen ¿qué cosa? Expresiones y funciones. Ok, aquí es donde tendríamos quizás que pararnos 2 minutos a pensar cómo es que ellos se expresan. Porque dice la palabra del Señor que ellos le preguntaban al leño y su bastón le hacía revelaciones porque había un espíritu de fornicación que les había descarriado. Dice la palabra de Dios, los había desviado, los había engañado, los había vuelto errantes, se habían extraviado. Ahora, quedémonos unos minutos aquí, hermano. Lo que es en lo natural es en lo espiritual. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por esa razón, nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos guarde de pecados de inmoralidad sexual, número 1. Porque lo que es en lo natural es en lo espiritual. Entonces, me gustaría que usted viera que este espíritu vino sobre ellos, les ministró a ellos. Y dice la Biblia que les ministró a través de una falsa revelación. Pongámoslo en 2 palabras. En 2 palabras, y me brinco este versículo. En 2 palabras. No se puede servir a 2 señores, porque se sirve a uno y se desagrada al otro. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es esto. Que había gente que profetizaban y ellos pensaban que estaban bien para con Dios, pero era un espíritu de fornicación que los había corrompido y los hacía regresar o ir a una falsa revelación que no proviene de Dios. Le consultaban a un bastón, no a Dios, a un bastón. Entonces dice la Biblia, ¿a dónde fueron a dar? Por favor, hermano, ¿qué dice aquí? ¿Alejándose de qué? Ok, no estamos hablando de babilonios o babilónicos, no estamos hablando de cananeos, estamos hablando del pueblo de Dios, que dice la palabra de Dios que vino a operar de esta manera, descuidando, evidentemente descuidando el culto, descuidando la doctrina, descuidando los principios de cómo buscar a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que así fue en ese ambiente en el que ellos empezaron a moverse. Quiero rápido que usted vea estos 2 versículos. Les presento tres iglesias del Apocalipsis. Son 3 iglesias que son tipo de la iglesia. No es que esta iglesia sea un tipo, esta iglesia era real, esta iglesia existió, esta iglesia estuvo en el Asia Menor plantada y todas ellas las plantó el apóstol Pablo. Ahora, tengo unas pocas cosas contra ti, no voy a mencionar el nombre de la iglesia, es iglesia, pero tenía dentro de la iglesia gente que mantenía una doctrina. Según la Biblia, era la doctrina de Balaam. Y Balaam enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Quiero que recuerden esta doctrina. Es apostólica, 1 Corintios 10, 21. El que se sienta a una mesa de los demonios, dice la Biblia, koinono, participa. Estoy en 1 Corintios 10, 20, participa de la mesa de los demonios, porque lo que los gentiles sacrifican a los ídolos no se los sacrifican a Dios, sino que se los sacrifican a los demonios. Aquí sí, les advierto que nos estamos acercando a las fiestas navideñas. Por favor, cuídense de la manipulación del alma, cuídense de la manipulación del oído,
de repente empiezan a sonar los villancicos y a usted como que se le estremece el corazón, ¿verdad? Entonces, es una advertencia. Eso es una advertencia. Todos nosotros sabemos que ataca el frío y una de las primeras cosas que a usted le pasa es, además de dolerle los huesos, es que se deprime y quiere irse a la cama y se vuelve oso polar, ¿verdad? Que no quiere salir de ahí, quiere invernar 6 meses. Esto trabaja con el alma. Esto trabaja con el alma. Entonces, y con el espíritu y con el cuerpo. Entonces, dice la Biblia, ¿quién era Balaán? Ok, regresemos aquí al punto. Le consultan al bastón, le consultan al leño. ¿Quién era Baal? Un falso profeta. Era un profeta que después dice la Biblia en el libro de Josué, yo no me lo estoy inventando, que era un adivino. ¿Qué pasó? Su ministerio y su don lo puso a la venta. Así que paguen si quieren que les profetice. Paguen si quieren que los bendiga. O paguen para que yo maldiga a que te está fastidiando. Entonces, perdón, hermano. No le voy a pedir perdón. Solo le voy a decir, la iglesia de Jesucristo había aceptado a un profeta, había aceptado, no un profeta, sino que había aceptado la doctrina de Balaán, lo cual quiere decir que había más de una persona dentro de esa iglesia que aceptaba que profetas maldijeran o que profetas bendijeran por dinero. Ven, da 1000 y te hago columna en el templo de la casa de Dios. ¡Pum! Que el Señor lo reprenda. Eso es una cosa muy común. No quiero decir el nombre, ¿verdad? Porque mejor no decir el nombre, pero es muy común en Enlace, ¿ves? Ahí está el programa Enlace y ahí están todos los camajanes robando, hermano, mintiendo, diciendo pongan y ofrenden. Y fíjese, el principio es bíblico. El tema es lo que ellos están haciendo. Entonces solo le dejo abierta la puerta de que esto no es más que doctrina de Balaán dentro de la iglesia. Y aquí está las consecuencias. Comer de sacrificado. Acuérdese, hermano, que la raíz de todos los males es el amor a qué cosa, por favor, hermano, al dinero. Tengo esto contra ti. Para los que están tomando nota y le conceden importancia a esto, la tolerancia es un pecado. Tolerar el pecado, tolerar las cosas mal hechas, tolerar la administración de esta señora dentro de la iglesia es un pecado que Dios aborrece. Y yo no me voy a meter en las consecuencias de esto, pero el Señor dijo, a los que conviven con ella yo los echo en la cama. Los hijos se los iba a matar, o sea, porque hay hijos que son el resultado de esa administración jezabélica, se crían bajo esa administración jezabélica. Ahora, tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Número 1, enseña y seduce. Lea unos minutos. Tolerancia, enseñanza, seducción, y ya usted conoce lo que esta señora hace. A mí me llama la atención que la doctrina de Balaán, primero enseña a comer de lo sacrificado y luego enseña a cometer los actos de inmoralidad sexual. La de Jezabel primero enseña a cometer actos inmorales y luego hace que la gente caiga en este tipo de ministración a través de la comida. Ok, quiero que vea este versículo.
Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, era la doctrina de Jezabel. Algo que hace la doctrina de Jezabel dentro de la iglesia, doctrina y espíritu, es abrir las profundidades de Satanás, según la Biblia. Dice, los que no han conocido las cosas profundas de Satanás. O sea, ellos dejaron de anhelar las cosas de Dios. Ellos dejaron de anhelar los tratos de Dios. Ellos dejaron de anhelar las revelaciones de Dios para su vida. Y entonces fueron mezclando el pecado con el alimento, con la comunión, con llegar a pertenecer, para luego, dice la palabra de Dios, descender a las profundidades de Satanás, escudriñando cosas y buscando cosas en el mundo de las tinieblas. Ahorita le quiero mostrar por la Biblia algo más. Así que mirando esto, quiero que vea este versículo. Y disculpe que ande tan rápido. El antitabernáculo de reposo, 7 cosas que se dieron en Israel. A los videntes le dicen, no tengáis visiones. O sea, en el último tiempo va a haber gente que no van a querer tener visiones y revelaciones de parte de Dios. Sencillamente no hay visiones, no tengamos visiones. Número 2, a los profetas le dicen, no nos contéis revelaciones verdaderas. O sea, gente que no quiere no quiero que me cuentes, no quiero que me digas la verdad de parte de Dios. O sea, que conscientemente ellos quieren ser engañados. Así que le dijeron, no tengáis visiones. Y a los profetas le dijeron, no contéis las revelaciones, no nos contéis revelaciones verdaderas. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pidieron ellos? Hablarnos qué cosa. ¿Qué querían ellos? Por favor, ayúdenme, quiero oírlo. ¿Qué querían ellos? Cuídese en su alma y en su espíritu de querer oír palabra suave. O sea, ay, qué duro está esto. Pero si duro está el tiempo, duro está difícil el tiempo, tinieblas en el tiempo. ¿Cómo hablar con palabras suaves, palabras lisonjeras? Cuando usted busca en el original lo que significaba eso, palabra suave, y usted lo pone en el hebreo, es no profeticéis integridad y rectitud. Último tiempo, característica de la iglesia del último tiempo, que no es iglesia de reto, es una iglesia que no es íntegra para con Dios. No quiere ni integridad, ni quiere rectitud, no quiere orden. Entonces dijeron en número 4, no nos quitéis nuestras ilusiones. Tenemos ilusiones, no nos las quite con el mensaje verdadero, con la palabra profética verdadera. No nos quites nuestras ilusiones. En otras palabras, profetízanos mentira. Número 5, ellos mismos le empezaron a decir, apartaos del camino, desviados de la senda, y no oigamos más, que dice aquí por favor hermano, acerca del Santo de Israel. Bueno, tenemos aquí un punto que yo quiero mencionar. Para mí es importante que usted sepa que la iglesia americana envió miles de misioneros para evangelizar a nuestros países. Descuidaron su próxima generación, y su generación hoy es una generación que no quiere oír hablar de Dios. No queremos saber de Dios, no respetan a Dios, no aman a Dios, no tienen temor de Dios en su corazón, y esta es en conclusión el resultado o cómo se llega a esa condición. Porque yo quiero que usted vea, número 1, no queremos visiones. Número 2, no nos cuente las revelaciones verdaderas. Número 3, háblennos palabras suaves. Me estaba diciendo
un pastor amigo que conozco que vino de Cuba, perdió sus 3 muchachos. Y una de ellas, para calmar su conciencia, dice que va a una iglesia americana y su culto dura 1 hora. 1 hora. Dice, hermano, yo estoy asustado el evangelio que vive en esta gente. Ok, yo se lo dejo a usted. Usted y yo no somos los únicos salvos. Desde donde sale el sol hasta donde se pone el sol, sobre la faz de la tierra, hay mucha gente que adoran y sirven a Dios con todo su corazón. Vas a tener que cuidar qué cosas es lo que tienes en tu mente y en tu corazón. Dice la Biblia que a esta gente le dijeron, no nos quites nuestras ilusiones. Tenían ilusiones. Y dijeron que por favor la palabra no nos quite las ilusiones. Y luego los últimos 3 es impresionante porque dice, número 1, apártense. Número 2, habla de desvío. Número 3, que no oigamos más. Y me llama la atención que no dice otro nombre sino este. No oigamos más de quién, por favor, del santo, del que es santo. Ok, rápido veamos este versículo, Miqueas 3:6. Eso es para que usted sepa que en el mundo de las tinieblas hay revelaciones. Pero es del mundo de las tinieblas. Y había una iglesia con revelación, pero había bajado a las profundidades de Satanás. Ok, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Miqueas 3:6 les dice, noche para ustedes y no más visiones. Las visiones venían en las noches. Entonces Dios le dijo, para ustedes noche, pero noche sin visiones. Luego digo, tinieblas, tinieblas, que dice aquí, por favor, hermano, en vez de ¿qué? De revelaciones. El sol se pone para los profetas y su día se cambia en ¿qué cosa? En tiniebla. Eso es hablando de los falsos profetas, no de los verdaderos. Pero entonces le puse otra versión que quiero que usted lea. Por tanto, para vosotros será noche sin visión. Y aquí dice, y oscuridad sin ¿qué? Sin adivinación. Compara unos minutos los 2 versículos y la versión Valera del 95 le llama a las revelaciones que se dan en las tinieblas, se llaman adivinación. Algunos hermanos, pero es que, y ese hombre habló y se cumplió, sí, y no dice la palabra del Señor que Moisés le dijo a Israel, si en medio de vosotros se levantarán profetas, y si esos profetas hablaran y lo que ellos hablan se cumple, y luego después quieren desviar vuestro corazón para que ustedes no sirvan más a Dios, no lo reciban. Porque el final en esto del trato del espíritu del anticristo es que te apartes, que te desvíe y que ya no oigas más. O sea, que no recibas más una palabra de Dios. ¿Y cómo te vuelves a Él? Si la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo te arrepientes y cómo vuelves? Pero esto es peligrosísimo porque esto es llegar al punto de una apostasía irreversible. Ahora, me gustaría, hermano, que usted mirara por unos minutos este versículo, porque el 7 dice, los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos, todos ellos se cubrirán la boca, porque viene el día en que no va a haber respuesta. No hay respuesta. ¿De quién, por favor? De Dios. O sea, que Dios incluso los va a silenciar a ellos y a los espíritus de adivinación en el nombre del Señor Jesús, que así sea, para que no seamos confundidos y seamos guardados. Ahora, miremos unos minutos acá este versículo. Voy a paso acelerado porque quiero terminar. Solo tome sus notas, váyase a casa, lea, medite en esto. Los prisioneros de la revelación. Voy a hablar unos minutos de revelación en el reino de la luz. Dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación
me fue dada a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente. Puse ahí prisionero de la revelación, aunque Pablo puso que él era prisionero por causa de los gentiles. Ahora, 2 o 3 cosas que yo quiero que usted vea que se está administrando dentro de la revelación en el reino de la luz. Número 1, la necesidad de oír ministración a través de la revelación de la luz. Hay necesidad de oír y de discernir. Luego, necesidad de oír, discernir y atesorar. Y número 4, necesidad de oír, discernir, atesorar y obedecer. 4 cosas que son importantes hacia el final del tiempo. Entonces Pablo dice, esto va a funcionar, la revelación de la luz va a funcionar en medio de ustedes si en verdad habéis oído. Pero ya le expliqué que el oír es oír, discernir, atesorar y obedecer. Entonces Pablo dice, ¿cómo es que funciona en el reino de la luz la revelación? Dios no quiere que yo me vuelva un libraco de aquí a acá y me vuelva un acéfalo de tanto que conozco y al final no obedezco el mandamiento. Eso es lo que dice Pablo. Los que en verdad oyeron, entienden. O sea, no repetimos cosas de memoria, no hablamos como papagayos imitando a otro. Lo próximo que hacemos es, cuando hay revelación según la palabra de Dios, es obedecer, obediencia. Ese es el punto, obediencia. En el reino de la luz, en el reino de las tinieblas, funciona la desobediencia porque es el derecho legal de los demonios. Pero en el reino de la luz, lo que funciona según la Biblia es la obediencia. Entonces dice Pablo, si en verdad oíste acerca de esta dispensación, está hablando de una administración. O sea, esto es el servir a Dios. El crecer y el madurar, hermano, es un proceso en el que usted tiene que conscientemente saber que un enfermo le dice, fíjese, a un enfermo le dicen, te tienes que tomar este antibiótico y lo tienes que tomar por 7 días. Y el médico le dice, no se te vaya a ocurrir interrumpir el tratamiento. ¿Sí o no? Entonces, muchos cristianos se dan el tratamiento 2 días a la semana, pero lo interrumpe. Y luego la infección regresa peor, porque usted mismo es médico de usted mismo. Y fíjese que en el tiempo de Jesús, esa fue la frase que Cristo usó. Médico, cúrate a ti mismo. O sea, porque siempre hay gente loca, ¿verdad? Discúlpame, perdóname, no le quise decir loco por dejar de tomarse las pastillas, pero si un profesional le dice a usted 7 días y no interrumpas este tratamiento, ¿me entiende lo que estoy diciendo o no me entiende lo que? ¿Cuántos han interrumpido un tratamiento y luego le ha venido una gripe más fuerte todavía? Qué bueno. Qué bueno que usted entendió. Ok. Pablo dice, si oíste, entonces ahora viene un tiempo de administración. Viene un periodo, bendito el nombre, y a mí me llama la atención, hermano, que en el original griego siempre deja ver cosas así como esta. Mire, administración de una familia. Nos hicieron miembros de la familia de Cristo. Y ahora hay una administración. En esa administración, usted tiene que estar dispuesto a recibir lo que le suministran y a ser capacitado según el orden de Dios. Entonces, la gracia ya es influencia, ya usted lo vio. Y finalmente dice la palabra del Señor que hay cosas que no fueron dadas a conocer. ¿A cuánto se le olvidan las cosas? Voy a tener que orar por tu memoria.
Ya no se acuerda de hacer la regla de 3 en matemática. Y se la enseñaron a saber cuándo. Ok, tiene mala memoria. Hay gente que reciben, hermano, qué pena, y después se les olvida. Ok, si el Señor permite, mañana quiero hablar de misiones, un poquito de misiones. ¿Qué pensaría usted si así yo le doy un trozo de carne a este, a ella, a ella, a ella, a él y a él? Mañana vengo y usted mirando y viendo. Mañana vengo y le doy un trozo de carne a él, a él y a él, cocinadito, así como lo cocina Sergio, bien rico, bien asadito, puyazo, bendito el nombre del Señor. Ok. Tercer día, vengo otra vez, carne, 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 carne. Y usted mirando, de nuevo al quinto día, carne, carne. Mire, llega un momento que ya ellos no quieren comer. Y los demás muriendo de hambre. Entonces, yo siempre he pensado esto. Al que mucho se le da, ¿por qué es que Dios dice al que mucho se le da, mucho se le va a demandar? ¿Por qué será que Dios dice, y usted piensa que está hablando de dinero o está hablando de revelación? O sea, tiene que estar hablando de el que hayamos recibido la revelación de Jesucristo es la revelación más grande que usted y yo podamos tener, porque dice la Biblia que Jesús es el misterio que estuvo oculto en el Padre y que fue dado a conocer ahora. Entonces, carne, 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 carne. De nuevo, carne, carne, carne. Y los demás muriendo de hambre. Cuando la gente se acostumbra a comer, una de las cosas que yo vi en el año 89, cuando visité por primera vez este país, vengo de Cuba, un país, imagínese usted, hermano, no quiero que llore, ni le quiero manosear el alma, pero yo le garantizo a usted que usted no vivió lo que viví yo, 50 años viviendo una de restricciones que era increíble eso, pero no estábamos muertos, gracias a Dios, mire, delgadito, planchadito, bendito el nombre del Señor, 6 huevos cada 21 días, un muslo con contramuslo cada 21, uno cada 21 días. No había carne de res, no había carne de res para comer. Esto, increíble, las escaseces, las necesidades. Usted no se puede imaginar el dolor que me dio a mí ver cuando llegué a este país y me hacen partícipe de una fiesta, y cuando se termina la fiesta en la iglesia agarran un mantel por una punta, otra por esta, le hacen un nudo, agarran la otra punta, y ahí, hermano, ¿sabía usted que el 30% de la basura que se bota en este país es comida? ¿Y no será que la iglesia estará igual? ¿No será que la iglesia ha recibido comida y ya está tan asqueada que está al punto de decir lo que dijo Israel? Déjennos soñar nuestros sueños. Por eso, hermano, cuando yo veo desde el púlpito a un manipulador diciendo sueña tus sueños que Dios te los va a hacer realidad, yo digo que hijo del diablo más grande, porque Dios no manda a nadie a soñar sus propios sueños. Dios manda a recibir la palabra y a obedecerla para que por medio de ella nosotros podamos ser salvos. Dios no manda a nadie a soñar. Por favor, hermano. Entonces, venga aquí un minuto. Hubo gente que se hizo prisionero, decidió quedar atrapado. Pregunto yo, ¿quiere quedar atrapado en la revelación de la luz o en la revelación de las tinieblas? Recuerda que en las tinieblas hay revelación, en las tinieblas hay sueño, hay ilusiones, hay visiones. Pero aquí claramente Pablo dice, tengo una revelación.
que me fue dada a conocer. Y ya les estoy escribiendo de esto. O sea, ¿puedo hacer una pregunta? Como me decía ayer un hermano, hay gente que le dicen, ¿ya tuviste a Dios? Ya lo vi. Y te habla a Dios todos los días. Pero ¿cómo así? Entonces, él le saca la Biblia y le dice, no está inspirado esto por el Espíritu Santo. Esto no es palabra de Dios. Cada vez que la leo, Dios me habla. Bueno, eso es para los que leen, ¿verdad? Porque si no lees, imagínate tú. Acuérdate que no es talismán. ¿Ok? Hebreos 11:7. Me llamó la atención Me ayuda a predicar. Me ayuda a predicar. Échese un tirito con el que está al lado y díganle a su hermano, de seguro Cristo se lleva a la iglesia. Y díganle a su hermano ahora, y los juicios no paran hasta que la tierra no sea destruida y consumida por fuego. Yo conozco la doctrina, yo sé que van a haber 1000 años donde Él va a reinar sobre la faz de la tierra, pero después de 1000 años, Satanás va a ser otra vez soltado y va a incitar a las naciones para ir contra Dios. Y dice la palabra de Dios que la tierra es el Gog y Magog cósmico. Va a llover fuego del cielo hasta derretir la tierra y todo lo creado. Primero Dios que se me vaya usted en el rapto, ¿verdad? Entonces, pero mire lo que dice aquí, por la fe Noé, avisado por divina revelación. Esta es una traducción, pero estoy usando la palabra revelación para que nosotros entendamos que recibió un aviso de parte de Dios. Dios le dijo a Noé, voy a destruir la tierra por agua. 2 o 3 cosas que a mí me gustaría llamarle la atención y las voy a decir bien rápido porque de verdad quiero terminar ya. Una de ellas, nunca había llovido. Y nosotros siempre queremos medir el tiempo por el pasado sin entender que Dios tiene un futuro y que el futuro se realiza o se hace por el poder de Dios, por la palabra de Dios, por el diseño de Dios, por la profecía de Dios. O sea, que nunca la tierra haya sido consumida por fuego no quiere decir que no va a ser destruida por fuego. No había llovido, pero Noé recibió aviso. Díganle a su hermano, estás recibiendo avisos de cosas que aún no se veían. Y como que pareciera esto la guerra de las galaxias y una película de Spielberg, ¿verdad? Y a la gente a veces tú le estás hablando de esto y hasta se ríe porque ni creen, dicen, ¿cómo así? Y el primer argumento es que Dios es un Dios de amor. Pero el segundo debería de ser fuego consumidor. Entonces dice la Biblia que el aviso lo movió a temor. Entonces, yo quiero usar el paralelo. Cada vez que usted oiga que Cristo viene por su iglesia, el anuncio debería de provocar temor de Dios en el corazón. Alegría, pero temor de Dios en el corazón. Señor, ayúdame porque quiero estar listo y preparado. Ok, dice la palabra del Señor que movido por ese temor fabricó el arca para salvación de su casa. Entonces, lo próximo que me viene a la mente es que cada vez que tú oyes hablar de que Cristo viene, deberías estar pensando en tus hijos que no están aquí sirviendo a Dios. ¿Sí o no? Y de los que están, decirle al Señor, Padre, ten misericordia, que se conviertan y se vuelvan a ti. Me uno también con ellos, Señor, y me vuelvo a arrepentir 10 veces más. Y yo quiero el metanoeo, pero yo quiero que usted entienda a la luz de la palabra de Dios que la iglesia que le crea a Dios, a la palabra y a la profecía del rapto de que viene el Señor Jesucristo, es una iglesia que en lo primero que piensa es en la salvación de su casa.
Y no le dice al Señor, demórate porque mi hijo está pecando. Ay, no, Señor, renuncio, ato, amarro, colita de conejo, botellita de Jerez. No, no, no. La iglesia de Jesucristo une su voz a la del Espíritu y le dice al Señor, ¿qué cosa? Ven, Señor Jesús. Pero entonces, viendo la condición de la casa, le dice al Señor, por favor, ten misericordia de mi hogar, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mí. Ok, algo más que yo quiero que usted vea. Su fe lo salva a usted y condena al cosmos. Su fe lo salva a usted y a su familia. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Tu fe puede salvar no solo tu vida, sino la de tu familia. Pero esa fe termina condenando, dice, al mundo. Y lo próximo que dice la Biblia es que esa fe te hace heredero de la justicia. Y puse ahí bien grande entre paréntesis Cristo, porque la Biblia dice que Cristo es nuestra justicia, fue hecho por nosotros justicia. Así que la gente que le cree a Dios, la gente que piensa para salvación en su familia, es una gente, bendito el nombre del Señor, que su fe condena al mundo. O sea, porque esa fe ligado a un estilo de vida se llama piedad, y usted no tiene que estar maldiciendo a nadie. Su estilo de vida testifica al mundo espiritual, al mundo invisible y al visible, que usted es un hijo de Dios y le está esperando a Él. Entonces dice la Biblia que eso condena al mundo y lo hace a usted heredero. Y yo no sé cuántos quieren herencia, ¿verdad? Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Si usted cree que ya lo conoce todo de Cristo, al final se lo van a regalar, porque esa es la herencia. Esa es la herencia. Toma, aquí tienes. Entonces le veremos tal cual es. Entonces sabremos cómo fue que fuimos conocidos y amados por Él. Yo quiero que usted vea Gálatas 2:2. Subí en virtud de una revelación. Tomemos el principio. La revelación en el reino de la luz lo hace usted subir. Pablo dice, recibí una revelación y por eso subí a Jerusalén. Está hablando de que después que recibió la revelación del Evangelio, que después que recibió la revelación de Cristo primero y luego la revelación del Evangelio, se tardó 14 años, pero dice la Biblia que subió a Jerusalén. Quédense un minuto con el principio. Revelaciones del reino de luz lo hacen usted subir a Jerusalén. ¿Sí o no? Tiene que ser. Tiene que ser, porque ¿para qué es la revelación de Cristo? Sino para que usted suba al monte de Sión y a la Jerusalén celestial. Entonces, ¿puedo hacerle una pregunta? Me deja hacerle una pregunta. ¿Y no será que revelaciones de las tinieblas está haciendo que gente estén bajando al infierno? Perdón, vuelvo a ¿No será que estos pseudos que dicen tener una revelación especial de parte de Dios, ¿no será que estos están bajando en vez de subir? Yo espero, con la ayuda del Señor, que usted entienda la palabra. Yo quiero limitarme en este punto a decir con usted, la revelación del reino de la luz me va a hacer subir. Dice la Biblia, subí en virtud de una revelación y les puse el evangelio que predico entre los gentiles, particularmente a los que eran algo, no sea que corriese o hubiese corrido en vano. Esto, para terminar, nos pone en perspectiva la necesidad de vivir sujetos. Pablo era un apóstol y dice que llegó hasta donde estaban los apóstoles y sometió todo lo que él le enseñaba a los gentiles. Y fíjese cuál era la preocupación de Pablo. No fue a buscar a cualquier hermano. Por favor, si usted tiene un trato de Dios, no busque un neófito, no busque un orgulloso, no busque un engreído, no busque a uno que
lo que tiene es una diarrea de palabra en la boca y no sirve a Dios, es una verborrea. Tú sabes, no, hermano, no. Busque a hombres de Dios con peso y someta lo que usted recibió de Dios y sométalo para que otros lo oigan y lo enderecen, lo arreglen. Si hay que ajustar un tornillo, algo, hágalo en el nombre del Señor Jesús, porque Pablo dice, busqué a los que eran algo. Cuando está hablando así, busqué a los hombres que caminaron con el Señor Jesús. Usted me está oyendo, hermano. ¿No será que en nuestra revelación de luz nosotros tenemos que someter nuestra vida a gente que también han caminado con Cristo para que nos hagan así y nos pongan los 62 dados de concreto y enderecemos la casa? Porque la casa puede estar edificada, pero se puede estar hundiendo de un lado y necesita que de nuevo le hagan así. Entonces, este Pablo explica cuál es la razón. Pablo no compartió el evangelio que él enseñaba con los apóstoles para que los apóstoles oyeran qué tan inteligente es Pablo. No. Es que hay algunos que se las traen, hermano. Dice la Biblia, les puse lo que Dios me había mostrado y lo que yo compartía con ellos, porque yo no quería ni quiero correr en vano mi carrera. O sea, yo estoy poniendo, dijo Pablo, estoy poniendo mi vida en la balanza delante de otros hombres que también, y eso se llama humildad, me pueden corregir y me pueden decir, esto que estás haciendo no está bien, o esto que estás diciendo no está bien. Y eso forma parte también de los tratos de Dios para con nosotros. Dios me lo bendiga. Quiero orar por usted. Revelación de luz del reino de la luz, revelación del reino de las tinieblas. Viva como un hombre que tiene revelación de Dios. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Quiero orar por usted. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, quiero bendecir a esta casa en el nombre de Jesús. Hay menciones, Señor, en las escrituras de iglesia que aceptaron doctrinas, Señor, doctrinas de demonio. Iglesias, Señor, que aceptaron doctrinas, Señor, oh Dios, donde incluso terminaron indagando, escuchando, escudriñando, buscando, Señor, oh Padre Santo, en el reino de las tinieblas. Aquellos le llamaban las profundidades de Satanás. Señor, yo te pido por favor que tú tengas misericordia de nosotros. Te pido, Señor, que en este último tiempo, Señor, oh Dios, de mucha tiniebla, de mucha maldad y de mucha impiedad, tú nos guardes, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a mirar al pueblo escogido de Dios y las cosas que se escribieron acerca de él. Dice la Biblia que se escribieron para nuestro testimonio y nuestro provecho. De manera, Señor, que no caigamos en esos ejemplos de desobediencia. Hubo gente que pidió, Señor, que nunca más se le hablara revelaciones verdaderas. Porque ellos querían, Señor, oh Dios, que le hablaran palabras suaves, palabras engañosas. Señor, querían que les hablaran a sus ilusiones y a sus sueños. Deseaban, Señor, oh Dios, alejarse, apartarse y nunca más volver a escuchar el nombre del Santo de Israel. Amado Dios, tú eres quien nos apartaste para ti y hiciste de nosotros un reino. El reino, Señor, de los sacerdotes que ejercen, Señor, su verdadero sacerdocio.
Y te pido por favor que tú nos ayudes, que tú nos ayudes, que tú tengas misericordia de nosotros. Por favor, te pido que nosotros podamos mirar a lo más profundo de nuestro corazón, y aún, Señor, lo que predicamos, y aún, Señor, oh Dios, lo que enseñamos, ponerlo, Señor, no solo en la balanza de nuestra vida, sino también estar dispuesto, Señor, oh Padre Santo, no por conocimiento y no por altanería, sino, Señor, oh Dios, por buscar corrección santa y buscar corrección divina a través de otros siervos de Dios. Dice tu palabra que el anhelo de Pablo era no correr en vano esa carrera y después de algún tiempo estar enseñando, Señor, oh Dios, su evangelio, porque lo hizo suyo, fue y lo compartió con hombres, Señor, que habían caminado contigo. Señor, yo quiero quedar atado al pensamiento de tu palabra, y te pido esta iglesia quede como Pablo, prisionera, Señor, oh Dios, del pensamiento, Señor, y de la voluntad tuya. Ruego, Señor, oh Dios, que la revelación que tengamos no nos aleje, sino que nos acerque a ti. Y te ruego, por favor, Señor, oh Dios, que no perdamos la mira, puesto los ojos en ti, autor y consumador de la fe. Devuélvenos, Señor, oh Dios, al punto donde tú quieres que nosotros estemos. Aleja de nosotros, Señor, todo espíritu, Señor, de prostitución, de borrachera babilónica. Aleja, Señor, de nosotros todo espíritu de rebelión. Aleja, Señor, de nosotros toda manifestación supuestamente que viene de parte de ti y no lo sea. Acércanos, Señor, oh Dios, a tu palabra y ayúdanos a mirar atentamente en ella. Bendigo, Señor, a tu pueblo. Lo envío con paz en el nombre de Jesús. Señor, certifica esta palabra en el corazón de tus hijos y que hoy, Señor, también tú ministres, Señor, oh Dios, durante el sueño al alma y al espíritu. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén, amén y amén. Pueden sentarse 2 minutos más, hermano, y despedimos. Quiero mencionar el servicio de mañana de jóvenes, y también, si me está escuchando,